Buenas noches, mi nombre es Andrea Rodríguez y vamos a hablar sobre la Constitución de la Gran Colombia o la Constitución de 1821. Hay aspectos importantes a resaltar en esta Constitución, puesto que fue la que constituyó la independencia y la consolidación de la República de Colombia. Este documento no solo representó la voluntad de un pueblo en lucha, sino también marcó el camino hacia la organización política y la nueva nación independiente. Fue proclamada en Cúcuta el 30 de agosto de 1821. Fue el resultado de decisiones tomadas en el Congreso de Cúcuta, que reunía a los representantes de las regiones emancipadas del Virreinato de la Nueva Granada en el marco de la Gran Colombia, y un proyecto que unificaba a los territorios que son hoy Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. En ese año, en 1821, se consolidó la independencia y por ende se realizó la Constitución, que fue fundamental para formar la base jurídica de un naciente Estado. Fue redactada por el Congreso de Cúcuta, que estuvo compuesto por representantes de las regiones que formaban una Gran Colombia, bajo la presidencia de Simón Bolívar, quien jugó un papel crucial en este proceso. Los papeles más importantes fue la adopción de un gobierno republicano y unitario, a diferencia de los otros que eran monárquicos de la época. Adicional a esto, el presidente de la República tenía un poder considerable y era elegido en un periodo de 4 años, con la posibilidad de reelección. Fue presidente, el primer presidente fue elegido bajo esta Constitución. Adicional, también hay otro aspecto fundamental, que fueron la división de poderes. Se establecieron los 3 poderes: el Estado ejecutivo, legislativo y el judicial, pero con una notable consideración del poder ejecutivo, que luego generó más adelante controversia sobre los balances de los poderes. Esta Constitución fue muy importante, inclusive fue, creo que, de las más importantes, puesto que constituyó y declaró la libertad de los individuos, la igualdad ante la ley y la abolición de la esclavitud. En esta abolición de la esclavitud eran los embarazos que vinieran próximos, ellos ya nacían libres, pero las esclavas que lo dieran todavía no se podían promulgar en libertad. Otro aspecto importante es que la religión católica fue establecida como la religión oficial del Estado, lo cual reflejaba un flujo, una influencia muy grande de la Iglesia en la vida política y social de la época. La Gran Colombia, formada por Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, no duró mucho. Después de la promulgación de esta Constitución, las tensiones entre las regiones y las dificultades para establecer gobierno centralizado llevaron a la disolución de la Gran Colombia en 1831. La Constitución de 1821 no solo fue el reflejo de los ideales de la independencia, sino también un documento que ayudó a sentar bases para los debates y transformaciones políticas que seguían en Colombia y en la región. Aunque no perduró, su influencia sigue siendo muy esencial en la historia de la política en América Latina. También dejó un legado muy importante. Fue el primer intento serio de la organización republicana en la región y estableció principios que influirían en las futuras constituciones de países sudamericanos, por lo que su énfasis en la libertad y la igualdad sirvió como base para las luchas políticas en Colombia y en Latinoamérica. Cordial saludo para todos. Seguimos avanzando en el conocimiento. Hoy nos toca Derecho Constitucional. La Constitución de la Nueva Granada de 1832. La Constitución de la Nueva Granada, promulgada en 1832, fue uno de los documentos clave que definió la estructura política y legal del país tras la disolución de la Gran Colombia. Aquí les presento los puntos más importantes de dicha Constitución. Como punto número 1, formas de gobierno. Punto número 2, división de poderes. Punto número 3, derechos y libertades. Punto número 4, organizaciones territoriales.
Y punto número 5, sistema electoral. Iniciaremos con el punto número 1, formación de gobierno. Se estableció una república centralista con un presidente como jefe de Estado y gobierno. Este modelo buscaba unificar, y fortalecer el poder central. Como punto número 2, la división de poderes. La Constitución implementó la separación de poderes entre ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Esta división tenía como objetivo garantizar ese equilibrio y evitar abuso de poderes. Como punto número 3, derechos y libertades. Se reconocieron los derechos individuales fundamentales como la libertad de prensa, como la libertad de regiones y el derecho de la propiedad. Estos derechos eran esenciales para la protección de los ciudadanos y la promoción de una sociedad libre. Como punto número 4, la organización territorial. En el país se dividió en provincias, cada una con su propio gobernador. Estaba organizada territorialmente, permitía que fuera bien administrada, una administración más eficiente y una mejor representación de dichas regiones. Y como punto número 5, el sistema electoral. Se define los procedimientos para las elecciones, la participación de la ciudadanía o el ciudadano. El voto es un derecho importante y fue un derecho importante que permitió a los ciudadanos influir en todas esas decisiones que eran parte de la dirección de un gobierno en 1832. Muy buenas noches para todos y seguiremos avanzando en el conocimiento sobre muchos más temas. Buen día para todos. Mi nombre es Luis Gabriel Morillo. Seguimos avanzando en la historia constitucional de nuestro país. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en la historia política de Colombia, las constituciones federales. Durante el siglo XIX, Colombia experimentó importantes transformaciones en su organización política, y dos constituciones que destacan por su carácter federal son las de 1858 y las de 1863. Para empezar, es importante recordar que el federalismo es un sistema en el que el poder se reparte entre un gobierno central y las entidades territoriales, permitiendo a cada una de ellas cierto grado de autonomía. En el contexto colombiano, este modelo surgió en un momento en el que el país buscaba acomodar la diversidad regional y las diferencias culturales que existen entre las distintas provincias. La Constitución de 1858, que dio el origen a la Confederación Granadina, fue el primer intento de implementar el federalismo en Colombia. Con esta constitución se buscó descentralizar el poder, otorgando a los estados, provincias, mayor capacidad para legislar y administrar sus asuntos. Este modelo acercaba al gobierno a la gente y reconocía la pluralidad regional del territorio. Posteriormente, en 1863, se promulgó la Constitución que transformó al país en los Estados Unidos de Colombia. Esta Constitución profundizó el proceso federal, ampliando la autonomía de los estados y limitando aún más el poder del gobierno central. Se fomentaba la unidad de una libertad asociada entre los estados, lo cual en teoría permitía la mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades locales. Pero pues sin embargo, esta excesiva descentralización trajo consigo problemas de coordinación y cohesión nacional, generando tensiones y conflictos entre las regiones. A pesar de las ideales progresistas que sostuvieron estos modelos federales, la experiencia demostró que un exceso de autonomía podía debilitar la unidad del país. Las disputas entre los estados
para marcar un gobierno central fuerte y efectivo llevarán a episodios de inestabilidad política. Estos desafíos eventualmente proporcionaron el cambio hacia un sistema más centralista, consolidando con la Constitución de 1886. En conclusión, las constituciones federales en Colombia, representan un intento pionero de reconocer y organizar la diversidad regional, aunque evidenciaron la complejidad inherente de un sistema descentralizado. La lección que nos deja este periodo es la importancia de encontrar un equilibrio entre la autonomía local y la unidad nacional, un tema que sigue siendo relevante en nuestros debates políticos actuales. Bueno, y para finalizar estos temas de las constituciones, analizaremos ahora la Constitución de 1886. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches, mi nombre es Saúl Martínez y les voy a hablar sobre la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 marcó un antes y un después en la historia de Colombia. Fue impulsada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Esta Constitución, conocida como la Constitución Regeneracionista, dejó atrás el federalismo y consolidó un modelo centralista y conservador. Con su promulgación, el país retomó el nombre de República de Colombia, se instauró un sistema presidencialista con un mandato de 6 años y la posibilidad de una reelección inmediata. Uno de los grandes cambios fue el reconocimiento del derecho a la educación, aunque en realidad seguía siendo un privilegio al que pocos podían acceder. También se estableció el sufragio, pero solo podían votar quienes supieran leer y escribir. Estaba sujeto al alfabetismo, lo que limitó drásticamente la participación de los ciudadanos en Colombia. La Iglesia Católica tuvo un papel protagónico, se le otorgó control sobre los textos, asignaturas, pénsulos académicos y el nombramiento de docentes, además de personería jurídica, lo que le permitió celebrar convenios con la Santa Sede para definir las relaciones entre el Estado y la Iglesia. En teoría, la Constitución garantizaba libertades como la libertad de prensa y de expresión, pero estas estaban sujetas a razonables limitaciones, un término ambiguo que restringía su verdadero alcance. Con la llegada del nuevo siglo, el país se sumió en una de sus peores crisis en 1899. Estalló la Guerra de los 1000 días, un conflicto que terminó en 1902, dejando a Colombia en ruinas económicas y con una infraestructura colapsada. Solo un año después, en 1903, el país perdió al Estado de Panamá debido a un tratado impuesto por Estados Unidos. En el ámbito político, la Constitución del 86 estableció un Congreso bicameral conformado por un Senado y una Cámara de Representantes y creó el Consejo de Estado como órgano consultor. También reconoció la independencia del Poder Judicial y se concedió al presidente la capacidad de objetar proyectos de ley. A lo largo de sus 105 años de vigencia, esta Constitución fue reformada 74 veces. Uno de los cambios más importantes ocurrió en 1954, cuando finalmente se aprobó el voto femenino. Aunque con el tiempo esta Constitución sufrió modificaciones, su esencia teocentrista se mantuvo hasta 1936, cuando el presidente Alfonso López Pumarejo introdujo la libertad de culto, aunque con una condición: que no fuera en contra de la moral cristiana. La Constitución del 86 es hasta hoy la más longeva en la historia de Colombia. Desde su independencia, un documento que marcó el destino del país durante más de un siglo, dejando una huella profunda en su desarrollo político y social. Constitución de la Independencia. Un tema fundamental en la historia de América Latina y del mundo. Cuando hablamos de la independencia de un país, no solo referimos a la lucha por la libertad, sino también a la creación de un marco legal que garantiza
la soberanía y los derechos de los ciudadanos. Desarrollo. Primero, ¿qué es la Constitución de la Independencia? La Constitución de la Independencia es el documento que sienta las bases legales de un nuevo Estado. Tras separarse de una existencia colonial. En el caso de muchos países latinoamericanos, estas constituciones fueron claves para consolidar la economía, establecer principios democráticos, la organización del gobierno y los derechos fundamentales. 2. Ejemplo, la Constitución de Cúcuta de 1821. Un ejemplo importante en la historia de Colombia es la Constitución de Cúcuta de 1821, que marcó el hundimiento de la Gran Colombia. En ella se establece un gobierno republicano, se abolió la esclavitud progresiva y se garantizó la división de poderes. Este fue un paso crucial para consolidar la independencia lograda en 1819, con la victoria de Simón Bolívar y sus tropas. 3. Impacto y legado. Estas constituciones no solo consolidaron la independencia, sino también consolidaron las bases del Estado moderno. A pesar de que algunas fueron reemplazadas o reformadas con el tiempo, su importancia radica en que dieron identidad y estabilidad en los nuevos países. Conclusión. En resumen, la Constitución de la Independencia es el primer paso de un país para convertirse en una nación soberana. Más allá de la lucha armada, es la base que define los valores, derechos y la estructura del gobierno. Entender su importancia nos ayuda a valorar la historia y a reflexionar sobre las leyes de la Constitución de nuestra sociedad.